y docente universitario en esta materia en Ecuador y Colombia. Antes de vincularse a PBP, trabajó en el estudio boutique laboral más importante del país. Concentra su práctica en derecho laboral, incluyendo asesoría y patrocinio de clientes en litigios de trabajo y procedimientos administrativos. El día de hoy, Víctor ha tenido la amabilidad de compartir su tiempo para conversar con nosotros sobre la ley humanitaria aprobada los días anteriores por la Asamblea Nacional en segundo debate. Existen muchas inquietudes sobre esta ley y sobre la aplicación práctica tanto del contrato emergente como de distintos acuerdos entre las partes que se establecen en esta ley humanitaria, al igual que la reducción de jornadas. Les vamos a pedir muy amablemente que sus preguntas las hagan por chat y nuestra colega Lucía Ojeda conducirá la parte de preguntas conjuntamente conmigo, y quienes tengan las preguntas les pedimos activar sus cámaras tan pronto Lucía les dé la palabra para presentar las preguntas a Víctor. Así que, sin más, en esta 10ª semana de confinamiento y de aprendizaje extremo como nunca antes, les damos a todos la más cordial bienvenida, queridos colegas de ATLE, y muy particularmente le damos la bienvenida a abogado Víctor Cabezas, quien nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Pilar, y buenas tardes con todos. Pilar, voy a compartir, si le parece, la pantalla. Me parece que ahí... Sí. Ahí la pueden ver. Perfecto. Bien. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar esta tarde. Sabemos que en el confinamiento los temas laborales nos quitan a veces un poquito el sueño. Entonces, esperemos que en esta charla ustedes puedan tener toda la información necesaria para ir tomando decisiones acertadas en función del tiempo. Ya vamos a ver que uno de los temas fundamentales aquí es entender lo que llamamos los abogados el tránsito normativo, es decir, cómo vamos a jugar con la nueva ley, las nuevas medidas, etcétera. Cómo vamos a poder generar una estrategia adecuada para combinar todas esas medidas en función de los mejores intereses de las compañías y de los empleados. Bien. ¿Cuál es la hoja de ruta, el menú, como dicen, que vamos a tener hoy? Les voy a hacer un resumen muy cortito, muy ejecutivo de las medidas que tenemos hoy, solo para dar un recorderis, tenerlo fresco. Vamos a ver rapidísimo esas medidas. Luego vamos a darle una síntesis a la ley humanitaria y al estado actual. Luego vamos a ver este tema que les digo, el tránsito normativo, cómo poder jugar con lo que tiene la ley, con lo que tienen los acuerdos ministeriales, etcétera. Luego vamos a conversar sobre el retorno al trabajo, ¿sí? Los nuevos retos que vamos a tener en el retorno al trabajo, y obviamente al final sus preguntas con el mayor gusto para conversarlas. Bien, para muchos deben decir, pero esto ya lo conocemos, esto ya es algo que lo dominamos. Vamos con solo para refrescar la memoria. ¿Qué es lo que tenemos hoy a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria? Bueno, el Ministerio del Trabajo dictó un acuerdo ministerial que nos permite hacer lo siguiente. Uno, modificar la jornada laboral, ¿sí? Las personas, las compañías que pueden trabajar, van a poder modificar o han podido modificar su jornada de trabajo durante el día, incluir sábados, domingos, respetando obviamente los máximos legales, pero poder moverse dentro de la jornada laboral. Eso es una cosa que tenemos. Dos, tenemos la famosa suspensión. ¿Qué es la suspensión? Es, mira, no trabajes, te sigo pagando el sueldo y guardémonos esas horitas que no estás trabajando para después recuperarlas sin derecho a recargo. Luego tenemos el teletrabajo. Esta es una medida que está proyectada a ser semipermanente. Lo que nos dice la OIT en el último reporte de perspectivas laborales futuras es que el teletrabajo va a ser efectivamente una medida semipermanente en el 70% de la fuerza productiva, o al menos, y en el otro va a seguir ampliándose. Entonces, el teletrabajo es algo fundamental.
Vamos a revisar qué dice la nueva ley sobre el teletrabajo, pero digamos hoy por hoy podemos suscribir y podemos, perdón, ordenar que los trabajadores que puedan hacerlo vayan hacia el teletrabajo. ¿Qué más tenemos hoy? La famosa reducción de la jornada laboral, ¿no es cierto? Podemos reducir 2 horas diarias y hacer la reducción proporcional de la remuneración. Esto hoy por hoy lo podemos hacer solo durante 6 meses, renovables 6 meses más. Y cualquier indemnización por despido intempestivo, por ejemplo, se la realiza con base en la última remuneración, no con la remuneración reducida. Tenemos también un calendario especial de pagos. A partir de un acuerdo entre empleador y empleado se puede acordar cuál va a ser el mecanismo de pagos para poder dar más flexibilidad en el pago de nómina. Y tenemos también una planificación especial de vacaciones. Ustedes ya lo saben, el empleado que hoy por hoy tenga vacaciones acumuladas va a tener que gozarlas solo porque el empleador lo ordene. Y quienes tienen vacaciones no gozadas se las puede adelantar a partir de un acuerdo con el trabajador. El procedimiento, ustedes ya lo conocen, registro en el SUT y, bueno, esa ya es una recomendación. Nosotros tenemos una práctica de sugerir a nuestros clientes que haya acuerdos atrás para poder mitigar riesgos, que ya vamos a revisar cuáles son esos riesgos. Pero bueno, ese es, digamos, un resumen de lo que tenemos hoy. Ya van a ver que ese recorderis nos sirve para entender bien qué está proponiendo la nueva ley de apoyo humanitario. Bien, primer gran tema de la ley de apoyo humanitario. La celebración de acuerdos para la preservación de los empleos. El espíritu del gobierno, el espíritu de esta ley es el siguiente. Si es que el empleador y el empleado no arriman el hombro una vez que salgamos del confinamiento, y si es que no empezamos a generar acuerdos sobre remuneraciones, jornadas, modalidades de trabajo, etcétera, vamos a llegar al peor mundo. Un mundo donde los empleadores no tengan para pagar el salario y los empleados no tengan trabajo. ¿Sí? De manera que los acuerdos, si ustedes dicen cuál es el punto fundamental de la ley, son los acuerdos. Y aquí es donde vamos a tener que ponerle muchísimo empeño y entender muy bien cómo funcionan a partir de unos tips que ya les voy a dar en esta presentación para que funcionen y para que al final no sean susceptibles de una revisión judicial, que ya lo vamos a ver. Entonces, la primera gran propuesta de la ley es celebrar acuerdos entre las partes sobre los aspectos económicos de la relación de trabajo. Y ustedes me dirán, ¿qué son los aspectos económicos? Bueno, la primera cosa, el primer aspecto económico de la relación de trabajo es eminentemente la remuneración, ¿cierto? El salario. Vamos a poder movernos, ¿sí? Con acuerdos para tener una revisión de salarios bajo algunas condiciones que básicamente impliquen no renuncia de derechos. Y ya vamos a revisar qué es la renuncia de derechos. Pero digamos, el primer gran tema es acuerdos, ¿sí? Para poder modificar aspectos económicos de la relación de trabajo. ¿Cómo se va a poder hacer esto? Solo si el empleador presenta los sustentos financieros de la necesidad de adoptar las medidas. ¿Qué significa esto? Que el empleador adquiere una obligación de, antes de suscribir los acuerdos, informar a los empleados respecto de la situación financiera actual de la compañía y cómo esa situación financiera requiere la suscripción de acuerdos que modifiquen aspectos económicos de la relación de trabajo. Tercer punto importante en los acuerdos es que se debe informar al Ministerio del Trabajo. Este ha sido, yo creo que uno de los más importantes avances del proyecto de ley como quedó, de la ley como quedó después de la Asamblea, porque en algún punto el informe para segundo debate llegó a decir que había que pedir la autorización al Ministerio del Trabajo. Imagínense ustedes la burocracia y la tramitología que se iba a crear si es que teníamos que empezar a pedir autorización. Ahora la ley dice solo informe al Ministerio del Trabajo, quien supervisará la forma en que se ejecute el acuerdo y las necesidades que haya para la realización de ese acuerdo. Tercer tema importante en materia de acuerdos es que se prohíbe repartir utilidades, dividendos, ni reducir el capital de la empresa mientras la medida está en vigencia.
¿Sí? Entonces, mientras yo tenga vigentes acuerdos que reducen jornada, reducen salarios, etcétera, etcétera, no voy a poder repartir dividendos. Aquí se nos genera una gran duda que ojalá sea clarificada en el veto, y es ¿hasta cuándo se extiende esta obligación? Porque muchas compañías pueden decir, oye, yo voy a celebrar los acuerdos con mis empleados, pero es para el cambio de una modalidad a futuro, o sea, permanente. ¿Qué significa eso? Que mientras esa modalidad permanente esté en el tiempo, no puedo repartir dividendos, o sea, nunca más voy a poder repartir dividendos. Aquí hay un problema de la prohibición de repartir dividendos ni de reducir el capital de la empresa, porque no se está entendiendo que los acuerdos son tan diversos y tan universales como empleados hay en el mundo. Puede haber tantos acuerdos como empleados, o sea, no es que son unos acuerdos uniformes y unívocos para todos. Otro tema importante son los despidos. Si es que se da un despido durante el primer año de vigencia del acuerdo, se tendrá que cancelar la indemnización respectiva con base en el último salario antes de la reducción o de la modificación, más claro. ¿Sí? Entonces, si es que yo pacto con un trabajador, vamos a cambiar la jornada de trabajo y va a ser ahora solo de 5, de 6 horas, o vamos a cambiar modalidad, o vamos a llegar a otro acuerdo para tema de pagos, etcétera. Cualquier despido que yo realice durante el primer año se va a calcular a partir de la remuneración total del empleado antes del acuerdo. Otro de los puntos que quedó en verdad muy bien en la ley, que se enmendó porque parecía que esto iba a generar un torbellino inimaginable, es que ahora ya se establece que los acuerdos van a ser bilaterales entre las partes. En algún punto el proyecto de ley enviado por el presidente y el informe para segundo debate establecía que los acuerdos debían ser colectivos, que los trabajadores debían en su conjunto aceptar o no las medidas que proponga el empleador. Eso nos generaba una serie de complicaciones y yo muy personalmente creo que si es que habría quedado así la norma y si es que en el veto regresa a que sean acuerdos colectivos, vamos a tener muchísimo problema. Ya vamos a hablar de eso en el tránsito normativo, que es una cosa que deben tener ustedes muy presentes ahora para aprovechar estos días, estas semanitas que vamos a tener antes de que haya el veto. Sí, pero hoy en el proyecto de ley humanitaria enviada por el Ejecutivo se mantiene el criterio de bilateralidad, como debió ser siempre. Finalmente nos dice que el uso doloso de los recursos será considerado quiebra fraudulenta, lo cual implica también el ejercicio de una acción penal. ¿Qué implica esto? Que si se demuestra que se suscribió unos acuerdos y luego el empleador no los suscribió porque estaba mal y porque necesitaba reactivarse, sino porque quería ganar más plata, se va a presumir la existencia de un delito y evidentemente eso tendrá que investigarlo la Fiscalía. Bien, ¿qué riesgos generan los acuerdos? Y claro, ustedes me dirán, bueno, pero los riesgos, todo tiene riesgos en la vida y uno no puede siempre ir pensando en los riesgos antes de tomar una decisión, pero un poco la obligación de los abogados es darles a los clientes y a ustedes todos los elementos para que puedan tomar decisiones informadas. ¿Qué riesgos tengo si es que suscribo acuerdos? Riesgo 1, que sean inconstitucionales posteriormente. O sea, una empresa suscribe 100 acuerdos con sus empleados, ¿sí? Y luego los empleados los impugnan ante los jueces y los jueces los declaran inconstitucionales. Ahora me dirán ustedes, ¿por qué podrían ser estos acuerdos inconstitucionales? Porque lamentablemente nuestro derecho del trabajo es bastante irreal. El derecho del trabajo ha sufrido mucho en el país porque no ha ido de la mano, la protección que da no va de la mano con las condiciones de receptabilidad reales de la economía. Entonces tenemos un código y una constitución que están muy en el aire, muy paradisíacas, que nos pintan un panorama que en realidad en el país hoy no lo tenemos ni nunca lo hemos tenido. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la Constitución respecto de la posibilidad de suscribir acuerdos? Nos dice, usted puede suscribir acuerdos con sus trabajadores, de acuerdo, siempre que no haya renuncia de derechos y siempre que no haya infracción a la regla de intangibilidad de los derechos. ¿Qué es la renuncia de derechos?
está prohibida en el derecho del trabajo y básicamente implica que un trabajador no puede voluntariamente despojarse de un derecho sin ninguna otra contraprestación. O sea, un empleado no va a poder decirle, mire, mi querido empleador, yo soy tan bueno que le trabajo las 8 horas y no me pague un centavo de mi remuneración. ¿Sí? Porque ahí, ¿qué está haciendo el empleado? Renunciando a su salario. Eso no se puede. ¿Qué es lo que podemos hacer? Generar condiciones recíprocas en la negociación, ¿sí? No puedo como empleado simplemente despojarme y decir, tranquilo, yo no gano mi remuneración. No puedo hacer eso. Pero sí puedo decir, págame proporcional. Sí puedo decir, ya no me pagues mi remuneración completa, trabajo las 8 horas y págame el excedente en comisiones. Dame, no sé, productos al costo. O sea, en cuanto haya concesiones recíprocas entre las partes, vale ya, digamos, no existe renuncia. En realidad a mí no me preocupa mucho la renuncia. Lo que me preocupa hondamente es la intangibilidad. ¿Qué implica la intangibilidad? Que no se puede tocar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la teoría más clásica y ortodoxa del derecho del trabajo? Señor, una vez que usted le da a su trabajador una cosa o le garantiza un estado de las cosas, usted no le puede tocar eso por nada. Si usted le da a su trabajador un almuerzo, no le puede quitar el almuerzo, no puede tocar el almuerzo. Un constitucionalista muy ortodoxo te diría, si usted ya le dio el chance al trabajador de estar laborando 8 horas, no puede tocar esas 8 horas. Si usted ya le pagaba el mínimo, no puede tocar el mínimo. Nada se puede tocar, ¿sí? Entonces, el primer riesgo que tenemos es la inconstitucionalidad posterior. Ahora, ustedes me dirán, pero la ley misma es la que nos permite suscribir los acuerdos. Es correcto, es correcto. Pero recuerden que en nuestro sistema normativo la ley está por debajo de la Constitución. Y si la Constitución dice no toque los derechos, podría haber un juez que diga, oiga, muy linda la ley, muy bonito el proyecto, sus acuerdos, etcétera, pero la Constitución prima. Y yo aplico la Constitución directamente. ¿Sí? Primer riesgo. ¿Cómo mitigamos ese riesgo? Porque siempre hay que irles dando, digamos, las líneas, las alternativas, suscribiendo unos acuerdos inteligentes, muy bien pensados y diseñados a la medida. A mí me da pánico cuando salga la ley que uno va a poder encontrar en Google, acuerdo para reducir la jornada, ¿sí? Y va a aparecer ahí un acuerdo mágico que algún empleador puede simplemente descargarlo y aplicarlo. Ese es un riesgo gigantesco, ¿sí? Fundamental para evitar o mitigar el riesgo de inconstitucionalidad, tener acuerdos hechos a la medida y muy claros. Segundo riesgo son las líneas jurisprudenciales. Tengan la seguridad que una vez suscritos los acuerdos van a empezar a llegar demandas, ¿sí? Y entonces va a haber lo que se llama jurídicamente choques de trenes. La Corte Constitucional nos va a decir una cosa y la Corte Nacional nos va a decir otra, ¿sí? Entonces, eso nos va a generar, ¿qué? El tercer punto, inseguridad jurídica. No vamos a saber en qué medida los acuerdos van a ser válidos o no, en función de cómo las cortes vayan tratando eso en los casos contenciosos que se presenten. Esos son básicamente los riesgos. Sigamos a la figura del contrato especial emergente. Este es en realidad un contrato a plazo fijo fantasma que regresa, ¿no es cierto? Yo creo que una de las cosas que dificultó mucho nuestro mercado laboral en Ecuador fue la eliminación en 2015, en 2015 me parece, del contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo tenía una función dinamizadora del mercado muy importante y la tienen todos los países menos nosotros del Ecuador. Entonces, el contrato especial emergente yo lo veo como un regreso fantasma, así como flash, de nuestro querido y añorado contrato a plazo fijo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características? Primero, ¿quiénes pueden implementar este contrato? Pueden hacerlo nuevas empresas, ¿sí? Viene una empresa americana y quiere instalarse en el Ecuador, pueden ingresar con contrato especial emergente. También las empresas que quieran ampliar, cambiar, modificar sus líneas de negocio. Tengo una pequeña empresa de pollos brosterizados y me quiero abrir una línea de hamburguesas. Bueno, para eso voy a poder suscribir contratos nuevos, ¿sí? Para nuevas líneas de negocio. O también por motivos de sostenibilidad.
tengo dificultades económicas, no puedo seguir costeando más contratos indefinidos, puedo acceder al contrato especial emergente. Eh, no es una opinión, digámoslo así, muy abogadil, pero tal como está redactada la norma, cualquier persona y cualquier empresa puede acceder a estos contratos, ¿sí? Con unos justificativos bastante laxos, bastante ambiguos, entonces cualquier persona va a poder acceder a este tipo de contratos. La duración máxima va a ser de 2 años renovables por una sola vez, ¿sí? Entonces vamos a poder tener un contrato a plazo fijo de hasta 4 años, algo muy positivo. Esta es una figura que yo la veo muy dinamizadora y con una capacidad muy interesante de poder atraer a las empresas que necesiten plazas de trabajo. Se va a poder suscribir sea por jornada parcial o completa. Y finalmente es algo importante, este contrato no genera estabilidad. No es un contrato a término indefinido, es simplemente por el plazo fijo. Y aquí tenemos una duda enorme que ojalá la clarifique sin hacer mucho daño el Ejecutivo. Y es cuál va a ser el régimen de compensación si es que se termina el contrato a plazo fijo antes del término, ¿sí? En nuestro contrato antiguo a plazo fijo se pagaba un porcentaje de las remuneraciones que estaban pendientes de pagarse. Aquí no tenemos esa claridad. Lo que la norma dice es que si se termina el contrato emergente, se pagará el desahucio. Ok, perfecto, 25% de la última remuneración. Se pagará el desahucio y de ahí la norma dice, además de las remuneraciones pendientes. ¿A qué se refiere con las remuneraciones pendientes? A las remuneraciones que faltan para terminar el contrato, en cuyo caso sería muy grave, o a las remuneraciones pendientes a la fecha de terminación, o sea, los derechos adquiridos. Yo me inclino a que sea esa la interpretación, que no es la remuneración, todas las remuneraciones que faltan hasta terminar el contrato, que sería una locura, sino las remuneraciones que no se han pagado estando devengadas, más la bonificación por desahucio. Esperemos que haya claridad en este tema. Si no hay claridad y no tenemos chance de volver a conversar, les doy 2 tips importantes que me parecen sobre este tema. Tip 1, clarifiquen este tema en los contratos. Cuando ustedes redacten este tipo de contratos, clarifiquen el tema de cuál es la compensación, ¿sí? Para que quede claro que solo sea el desahucio. Y tip 2, traten de ser muy comunicativos dentro del mismo contrato para que pueda haber una consistencia entre las diversas cláusulas. Pero siendo muy específico, hay que adelantarnos, ¿sí? A poner eso dentro del contrato. Si queremos ser muy técnicos y muy dados a profesores de derecho del trabajo, ¿por qué este contrato no debería tener el pago de remuneraciones a futuro? Porque no es un contrato estable. Solo los contratos estables, como el contrato a término indefinido, generan una indemnización por los daños que no pudo el trabajador seguir laborando. Este es un contrato a término fijo, que no genera estabilidad y por ende no genera indemnizaciones. Es que queremos ser, digamos, muy técnicos. Bien. La reducción de la jornada laboral es la siguiente alternativa que nos presenta la ley. Nos dice que por fuerza mayor o caso fortuito el empleador podrá reducir hasta el 50% de la jornada y el salario no podrá ser menor al 55%. Un tema importante es que la ley no nos exige consentimiento, ¿sí? Esta es una medida que se la puede hacer por la sola voluntad y notificación del empleador, lo cual es, digamos, un avance interesante para dinamizar más las relaciones de trabajo. Solo puede durar durante 2 años, renovables por una sola vez, 4 años. Recordemos que la reducción de hoy dura solo 6 meses, renovables 6 meses más, ¿sí? Y requiere consentimiento. La remuneración y el aporte a la seguridad social se hacen en función de la jornada reducida, no de la jornada completa, como lo hacemos hoy. Hoy las aportaciones a la seguridad social se hacen con base en la jornada completa. Mientras dure la medida, la empresa no puede repartir dividendos entre sus socios o accionistas. Y en este caso, siempre durante la medida, durante los 4 años máximo que puede durar esta medida, los despidos se calculan con la última remuneración y están sujetos a
sanciones administrativas. O sea, si es que el empleador no cancela las indemnizaciones respectivas, además de que en un juicio le manden a pagar, dice la norma que podrá haber sanciones administrativas impuestas por el Ministerio del Trabajo. Bien. ¿Qué más tenemos? El teletrabajo. Se hace reformas al Código del Trabajo y a la Ley Orgánica de Servicio Público. Por obvios motivos me voy a concentrar solo en el Código del Trabajo, en las reformas al Código del Trabajo. ¿Qué se establece? Que el teletrabajo es una forma de organización laboral, la llama la norma. Todo el mundo la llama modalidad de trabajo. Nosotros decimos que es una nueva forma de organización laboral. Bueno, temas importantes, aparte de lo que ya sabemos. Uno, se establece el derecho a la desconexión, que es algo interesante. Y es básicamente que no porque esté en teletrabajo implica que pueda estar disponible al empleador en cualquier momento. La norma dice solo durante la jornada de trabajo, los sábados, domingos y días de descansos obligatorios no se puede responder mail, responder WhatsApp, llamadas, Zoom, etc. ¿Sí? Derecho a la desconexión, muy importante. En esto, si es que están tomando notas, hay que hacerle un circulito especial a este derecho de desconexión. Puede implementarse en el contrato de trabajo originario o en una adenda posterior, ¿sí? O sea, yo puedo contratar a una persona desde cero para que sea teletrabajador nato, ¿sí? Un nativo teletrabajador, o puede después transformarse en teletrabajador en función de cómo vaya el contrato. Hay derecho a la igualdad. Los teletrabajadores van a poder formar sindicatos, van a tener todos los beneficios de la compañía y no pueden ser discriminados de ninguna forma. Les voy a ir después dando unos tips de derecho comparado, si lo vemos así en Colombia. El teletrabajo existe desde el año 2008 y hay muchísima jurisprudencia. Es muy rico ver cómo se ha tratado allá. Somos sociedades muy parecidas y regularmente lo que pasa allá va a terminar pasando acá. Vamos a ver cuáles son los tips importantes de teletrabajo según esto. La ley dice que el lugar de trabajo en el teletrabajo va a ser por regla general convenido. ¿Sí? Vamos a poder decir, trabaje en la cafetería, en la casa o donde quiera. Pero la ley expresamente excluye que no se considerará teletrabajo si es que se labora en las mismas dependencias de la empresa. Entonces, si es que le mando al trabajador a que labore dentro de mis oficinas remotas en algún lugar, eso no es teletrabajo. Ahora, y aquí vienen los tips que les decía. Claro, ahora tuvimos un teletrabajo de emergencia, porque, claro, tuvimos el nuevo acuerdo ministerial, el 076, que estableció teletrabajo y nos llegó la pandemia y tuvimos que adaptarnos como bien pudimos a teletrabajar. Bueno, técnicamente lo que hoy estamos viviendo no es teletrabajo, es trabajo remoto. Ustedes me dirán, ¿y qué importa que sea teletrabajo o trabajo remoto? Es una diferencia importante. El teletrabajo es una estructura, un esquema de trabajo que implica una modificación profunda de las bases regulatorias de la empresa. Para que haya teletrabajo adecuado, por ejemplo, debe haber reforma al reglamento interno, deben haber claras líneas de mando, debe haber políticas sobre privacidad de datos, sobre qué puedo hacer con el computador de la empresa, dónde lo puedo llevar. O sea, el teletrabajo es una estructura muy compleja para que funcione bien y mitigue riesgos. Lo que tenemos hoy en realidad es un trabajo remoto, que es básicamente lo que me han dicho a mí, ¿sí? Ve, Víctor, ten tu computador, conéctate a Zoom y haz tus cosas por email, ¿sí? Entonces, un tema fundamental es que necesitamos ir haciendo un tránsito hacia un verdadero teletrabajo que implique, como les digo, reformas a reglamentos, acuerdos muy específicos hecho a la medida, políticas de privacidad de datos, etc. Los riesgos del teletrabajo tal como los tenemos hoy, y de nuevo estos son los tips de lo que ha pasado en Colombia, son 1, despidos indirectos y 2, acoso, ¿sí? 1, despidos indirectos, cantidad de juicios, miles de juicios en Colombia. ¿Por qué? Porque a mí me decían, mira, Víctor, anda a hacer teletrabajo.
Y una vez en teletrabajo, a Víctor, que era, digamos, la empresa, era solo el abogado, ¿sí? Le mandan a hacer teletrabajo y de pronto mi jefe me dice, oye, Víctor, también ayúdame haciendo un trabajo administrativo. Y ya que eres tan bueno, Víctor, con las cámaras, dame haciendo un videíto. Y dame haciendo esto, y dame haciendo lo otro. Entonces, en Colombia, por ejemplo, muchos trabajadores demandaban despido indirecto, ¿sí? Decían, oiga, mi trabajo es de abogado y en teletrabajo me han mandado a hacer otras funciones que no estaban dentro de mi cargo. Y eso se llama, según nuestro código, despido indirecto. Entonces hay que ser sumamente detallistas y si es que vamos a darle a ampliar esas funciones del teletrabajador, debe haber acuerdo. Si no, tenemos el riesgo de los despidos indirectos. El segundo riesgo es el acoso, ¿sí? Ustedes veían, yo les decía que tenemos ahora ya el derecho a desconexión. ¿Cuál va a ser la consecuencia de que el empleador, no por malo, sino porque estamos acostumbrados a eso, mande un mailcito el sábado, mande un WhatsApp el domingo, o mande una llamada un viernes por la noche, ¿sí? Esa consecuencia muy probablemente va a ser acoso laboral, o sea, visto bueno por acoso laboral. Entonces necesitamos tener eso bastante claro y desarrollarlo, como les digo, como una estructura de teletrabajo, no como un trabajo remoto, que es lo que tenemos hoy. Bien, formas de teletrabajo que nos especifica la ley. Tenemos teletrabajo autónomo, móvil, parcial y ocasional, ¿sí? En realidad la ley nos complica bastante. El autónomo es básicamente el trabajo remoto, el teletrabajo que tenemos hoy. Cada trabajador decide el lugar donde trabaja. Puedo irme en mi casa, puedo ir al Sweden Coffee, al Juan Valdés, al centro comercial, etc. ¿Sí? O sea, el autónomo es el que tiene la posibilidad de decidir dónde realiza sus labores remotas. El móvil, en cambio, es el que no tiene ese lugar fijo y que lo único que necesita es ir cargando sus herramientas de trabajo a cualquier lado. Por ejemplo, una forma de teletrabajo móvil quizás se vuelvan bajo esta nueva clasificación de la ley, que es nueva, sean, por ejemplo, los señores del TV Cable o de la CNT que van de un lado a otro con sus equipos haciendo las instalaciones. Eso tal vez va a poder ser un teletrabajo móvil, tal como está hoy la norma. El teletrabajo parcial, en cambio, es aquel en el que el empleado solo labora de 2 a 3 días en casa y el resto en la oficina. Sí, es un parcial. Y el ocasional, en cambio, es en el que el teletrabajo se desarrolla bajo demanda. Dios, tengo la última semana de diciembre y estoy necesitando trabajo administrativo, pero todo el mundo está en sus casas, celebrando la Navidad. Bueno, por esa semanita no vengan a trabajar presencialmente, háganlo en sus casas, ¿sí? Teletrabajo ocasional. Una nueva enfermedad profesional. Hubo muchas críticas al ministro de Trabajo por un acuerdo ministerial en el que señalaba que el COVID-19 no era una enfermedad profesional. Aquí ya la norma hace una reforma y nos dice, incluye en la lista de enfermedades profesionales a este síndrome respiratorio agudo causado por virus, que es enfermedad profesional directa y de categorización objetiva para médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, estos lo han copiado de España muy seguramente, departamentos de higiene y salud, públicos o privados, ¿sí? Y de hecho, los manuales, es que ustedes tienen un tiempito y dicen, no tengo nada que hacer ahora, métanse a ver los manuales españoles, casi copy-paste de lo que tenemos en Ecuador. Bien, entonces, esta es la nueva enfermedad profesional. Y ya me dirán ustedes en las preguntas si es que quieren que ahondemos en enfermedad profesional. Si me meto ahorita, nos metemos a un mundo que es riesgos del trabajo. Entonces, más bien prefiero profundizar en el evento que alguno de ustedes tenga alguna duda. Otras propuestas de la ley humanitaria es el tema de las vacaciones. Durante los 2 años posteriores a la vigencia de la ley, se le permite al empleador disponer unilateralmente el goce de vacaciones ya devengadas o adelantar las que no se hubieran causado todavía. Y se establece una ayuda pública por estabilidad laboral. Esto es en realidad una promesa que no sé si es que vaya a tener algún funcionamiento práctico, pero existe una disposición de fondos en este sentido. La fuerza mayor. La fuerza mayor. Importante. Ustedes ya lo saben hoy.
¿cierto? Artículo 169, numeral 6, que me dice, si hay un evento de fuerza mayor que impide la realización del trabajo, termina el contrato. ¿Qué es la fuerza mayor? Es un evento imprevisible e irresistible que no pende de la voluntad de las partes. El COVID-19 existe un consenso internacional inclusive en que es un evento de fuerza mayor. Entonces, claro, aquí hay que hacer un análisis caso por caso respecto de si este evento de fuerza mayor, junto con los decretos que han suspendido la jornada, la movilidad, etcétera, hacen imposible el contrato de trabajo individual del empleado Juanito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos hoy. Ahora, claro, la terminación por fuerza mayor no genera ninguna indemnización ni bonificación, ¿sí? Termina 000 para el empleado. Y muchas empresas lo están aplicando. Con la nueva ley se introduce una interpretación generalmente obligatoria al artículo 169 del Código del Trabajo, según la cual ahora la fuerza mayor solo se podrá aplicar si es que existe imposibilidad absoluta, no solo de realizar el trabajo, sino que la empresa cierra. O sea, solo si es que es imposible. Y si es que cierra la empresa, hay fuerza mayor. Desde el punto de vista técnico, muy jurídico, muy profesor de Derecho Civil y Derecho del Trabajo, eso no tiene ni pies ni cabeza. El cese del empleador no es un evento de fuerza mayor. El cese del empleador, de hecho, implica indemnización por despido intempestivo, según el 193 del Código del Trabajo, ¿sí? Entonces, técnicamente eso no tiene sentido, pero va a estar así la norma. Ahora, ¿cuáles son? Y evidentemente, cuando pase esa norma así, ya digamos, las terminaciones por fuerza mayor de las empresas que sí lo necesitan y que cumplen ese requisito, va a ser prácticamente imposible con esa redacción de la norma. Entonces, decíamos en un conversatorio, esto es de actuar muy estratégicamente y muy rápido. Hasta que salga la ley siempre rige para el futuro. Entonces, hasta que salga la ley, habría que tener una consideración especial respecto de qué hacer con el tema de fuerza mayor. Tal como está ahora, va a salir como con carácter de interpretativo, en cuyo caso podría ser retroactiva. Esto ya, si es que les interesa, de pronto me voy a alargar mucho ahora, si les interesa el tema fuerza mayor, les pido que al final veamos en las preguntas para ahondar si es que es su interés y no me empantano mucho de pronto si es que no es algo que les interese mucho. Bien, vamos a la última parte, las últimas slides de la presentación sobre el retorno al trabajo. La problemática que vamos a tener con esto y que muy seguramente ustedes ya lo están viviendo. Problemática 1, la multiplicidad de normas, causada por la multicompetencia de autoridades. Tenemos un COE nacional, tenemos unos COEs cantonales, tenemos cientos de ministerios, no cientos, decenas de ministerios que creen que pueden dictar normas y eso nos va a generar un caos. En el sector minero tenemos ya normas contrapuestas. ¿Sí? El COE cantonal dice una cosa, el COE nacional dice otra y el ministerio del ramo dice otra. Entonces, yo creo que esto ya se está evidenciando y ojalá, si es que no hay un cambio profundo, se nos viene un monstruo normativo que va a implicar que el Ministerio del Trabajo dicta unas cosas, el COE cantonal otras y el COE nacional otras. Vamos a tener que lidiar con este problema. Luego, la jerarquía normativa. ¿A quién le hago caso? En el Ministerio de Minas me dicen una cosa y el COE me dice otra. ¿Cuál vale más? ¿A quién le hago caso al final del día? ¿Al COE cantonal, al nacional o al ministerio? Y esto va a generar igual un conflicto en el sistema de controles. Cada persona y cada entidad va a querer hacer, como le gusta mucho al Estado, todos los controles de imponer todas las sanciones y no vamos a saber los ciudadanos a quién nos estamos ateniendo. Hoy por hoy ya se establece que las personas mayores a 55 años tienen alto riesgo de contagio y se ha prohibido que regresen presencialmente al trabajo.
Esto nos genera una problemática evidente porque las personas de mayores de 55 años deben ser una fuerza laboral importantísima en el país, una porción laboral de fuerza económica importantísima, entonces que ellos no puedan regresar me parece algo bastante complejo. Esta es la última decisión del ministerio. ¿Qué alternativas tenemos con estas personas? Teletrabajo, suspensión, reducción o acuerdos. Si es que una empresa ya no puede simplemente seguir pagando a una persona que no va a prestar el servicio personal, se van a poder suscribir este tipo de acuerdos conforme ya lo conversamos antes. Vamos a pasar muy rápido por el semáforo. Ustedes esto ya lo conocen. Hay semáforo rojo, amarillo y verde. En el rojo es el que ya conocemos, ¿no es cierto? Prohibición de labores presenciales, solo sectores fundamentales van a poder realizar las actividades presenciales, entrega de productos de 7 de la mañana a 10 de la noche, el toque de queda de 5 de la mañana, de 2 de la tarde a 5 de la mañana, etc. Luego tenemos la luz amarilla, en la que ya se puede retornar a la actividad presencial de trabajo con el 50% del personal. Todas las actividades deben tener protocolos de previsión para el COVID. Ahora, aquí vamos a tener de nuevo la riña, porque el Ministerio del Trabajo ya ha emitido una guía para retorno al trabajo, pero en función de las áreas van a empezar a emitirse más protocolos y más medidas. Se autoriza el transporte urbano hasta el 30% de ocupación. Uno de ustedes, Carlos, me parece, Carlos ya mostró cómo está funcionando el transporte público, me parece que eso fue en Guayaquil. No sé si es que lo vamos a poder manejar bien así al 30%, lo veo muy complicado. Y los locales comerciales van a poder funcionar con el aforo del 30%. En la última etapa, en la verde, ya vamos a tener el 60% de retorno de la fuerza laboral a cada empresa, toque de queda solo de 9 de la noche a 5 de la tarde, y los comercios pueden funcionar ahora con un porcentaje del aforo, ¿sí? Retorno progresivo. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Cada empleador tiene la obligación de implementar todas las medidas laborales alternativas que no impliquen presencialidad, ¿sí? Si puedo hacer teletrabajo, debo hacer teletrabajo. Si puedo estar en reducción, voy a la reducción. O sea, la idea es la menor cantidad de personas acumuladas en el centro de trabajo. Los trabajadores que se encuentren laborando, como vemos en modalidad de teletrabajo, deben permanecer así. Y también hay una obligación de adecuación de turnos. El empleador tiene que adecuar y organizar las jornadas de tal forma que no haya ni saturación dentro del lugar de trabajo, ni saturación dentro del transporte público. El Ministerio ya ha emitido la Guía y Plan General de Retorno de Actividades Laborales, un acuerdo ministerial, que los empleadores están obligados a cumplir y adecuar a sus realidades particulares. No puedo simplemente coger el acuerdo y decir que lo aplico, sino tengo que, como dicen los marqueteros, tropicalizarlo a mi mercado, a mi realidad, a mi empresa. Y el empleador debe garantizar guías sanitarias, capacitaciones, todos los elementos básicos para la higiene y la sanidad. Esa es básicamente la presentación que tenía para ustedes. Nos demoramos un poquito, casi una hora. Perdón que haya sido de pronto muy rápido, muy ágil, pero son montones de cosas. En realidad, para cada una de estas medidas podríamos conversar una hora. Este fue como un resumen bastante flash en honor a su tiempo y estoy más que gustoso, primero agradecido con ustedes por su atención y luego cualquier pregunta a la orden. Muchísimas gracias, Víctor. Excelente tu presentación. Aclara muchas de las inquietudes que tenemos y ya tenemos varias preguntas. Entonces, la primera pregunta que nos hace Karina Páez, si por favor puedes presentar la pregunta, Cari, y si deseas activar tu cámara. Bienvenida, Cari. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pili, por este espacio y al doctor Cabezas. Yo tengo una pregunta y es, ¿se puede usar la fuerza mayor para una parte del negocio? Es decir, una parte del negocio está activo y otra parte pues muy afectado. ¿Podría ir con fuerza mayor con solamente esta parte del negocio que se ve afectado?
Gracias, Karina. Excelente pregunta, en realidad. Hoy, tal como está la norma, sí. La norma del Código del Trabajo hoy, que sigue una tradición del código peruano, colombiano, mexicano, español, etcétera, te dice lo siguiente. Si tú quieres aplicar fuerza mayor, tienes que ver el contrato individual del trabajo. Si ese contrato individual de la persona con nombre y apellido, Juanito Pérez, María Pérez, si ese contrato hoy no se puede realizar por el evento de fuerza mayor, hay fuerza mayor, ¿sí? Entonces, no importa que una empresa siga funcionando en un ala y en otra no. Les pongo el ejemplo de Manabí. Durante el terremoto del año 2016, y este es un insight, un tip interesante. En el terremoto de 2016 hubo muchas empresas en Manabí que se destruyeron plantas enteras. Nosotros tuvimos muchísimos litigios de una compañía que la planta del aceite, era una compañía fabril, la planta de aceite se derrumbó. Y se terminaron los contratos con las personas que laboraban en esa planta, porque obviamente ya no podían, no había planta, era una montaña de escombros. Y claro, esas personas demandaron. Y en el curso de los juicios, lo que las cortes nos decían, y aceptando nuestra tesis como abogados, era, mire, porque claro, los empleados decían, oiga, ¿cómo termina por fuerza mayor? Si todavía en Quito, vea, la empresa sigue funcionando en Quito. Y la planta de al lado, que es la planta de los jabones, esa planta sigue funcionando. Entonces ahí las cortes dijeron, no, mire, tal como está hoy la causal de fuerza mayor, vea el contrato. ¿Sí? Puede ser que la empresa siga funcionando en Quito, en Guayaquil, en Durán, pero si ese trabajador individual, Juanito Pérez, no puede por fuerza mayor ir a hacer su prestación, hay la fuerza mayor. Ahora, con la reforma, Karina, eso sí va a cambiar, ¿sí? Si es que pasa la reforma tal como está hoy, va a implicar que solo el cierre, lo cual para mí es un absurdo, que solo el cierre implique fuerza mayor. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Víctor. José Fernando Sabando, de Holcim, bienvenido si quieres con cámara o como te sientas cómodo presentar la pregunta, por favor. Hola, Víctor, muchas gracias por la explicación, muy, muy claro realmente. Quería preguntarte, tú decías en tu exposición que se puede suscribir acuerdos con personas mayores de 55 años, pero mi pregunta va más a las personas de 55 años que son de planta, que no tienen posibilidad de realizar teletrabajo ni ninguna actividad remota por la naturaleza propia de su gestión. ¿Qué tipo de acuerdos se pueden hacer? Un poco si te entendí bien tu exposición. Gracias. Sí, en realidad, gracias, José Fernando. Excelente, igual una pregunta muy pertinente. Hoy por hoy la normativa no te da una salida clara y es un poco lo que vemos en un estado de imprevisión total, ¿sí? No sabemos cuándo las personas de 55 años puedan retornar al trabajo tal como están los manuales del Ministerio del Trabajo. Eso no se va a venir en un futuro próximo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con estas personas, como tú dices, si es que no pueden hacer teletrabajo, labores remotas, etcétera? Lo que yo te diría es que ahí hay que hacer un trabajo muy profundo de negociación con las personas para ir a la vena de la reducción de salario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es decirle, mire, usted trabaja, me invento, en la planta cementera. Usted no puede hacer nunca teletrabajos, es imposible que usted lo haga. Entonces, vamos a pagarle de ahora en adelante, solo, me invento, el 50% del salario, y usted, cuando se normalice la actividad, solo se va a obligar a reponer ya no las 8 horas, sino las 4. O sea, vamos a hacer una tablita de equivalencia para suscribir un acuerdo de reducción. Ahora, ahí sí, José Fernando, debe ser un acuerdo súper bien estructurado, muy bien pensado, muy profundo, para evitar que eventualmente nos demanden y nos diga reducción de salario o despido intempestivo. Entonces, ahí mi respuesta es, hay imprevisión en general. El tema de 55 años es gente joven, obviamente, es gente joven, una fuerza productiva impresionante en el país. No sabemos cuándo se va a normalizar. Si no pueden hacer teletrabajo ni otro de los medios sustitutivos, yo iría a la vena, un acuerdo muy profundo, muy bien pensado para una reducción de salario y obligarle a que reponga solo las horas proporcionales. Víctor, y
profundizando en ese caso, si se hace un acuerdo, igual le aplicaría lo que comentaste al inicio de que no puedes repartir dividendos ni reducir